Buenos días a todos. En nombre de la Federación Argentina de Genealogía Heráldica, estoy reemplazando hoy a Celia Avellaneda, que no pudo estar presente en esta reunión. Pero bueno, hoy vamos a comenzar con una charla a cargo de Juan Manuel Viaña titulada Santa Mamantula, nuevos datos filiatorios y su origen. Antes de comenzar con la charla, el señor Guillermo Collado Malcour nos va a contar un poquito de cómo vamos trabajando, porque todas estas charlas son parte del precongreso de San Juan, que se va a realizar a partir del 23 de octubre. Entonces, bueno, Guillermo, si nos puedes contar cómo van con la organización del congreso. Guillermo. Sí, me parece que Guillermo va a ir después. No sé qué pasó. ¿Guillermo? No lo veo. No, yo tampoco. No, sí, habilita el micrófono, pero no se lo escucha. Fíjate, Guillermo, ¿qué pasa? Está habilitado el micrófono de Guillermo. Sí, lo veo que está así. Pero en la prueba que hicimos recién habló él. ¿Sí? No sé. Bueno, A ver, bueno, Guillermo. Entonces después nos cuenta Guillermo cómo solucionan Vale. los problemas técnicos. Les voy contando un poquito yo. Juan Manuel Viaña es un genealogista e investigador santiagueño. Ya les cuento más o menos. Bueno, Gracias. si pueden apagar los micrófonos, por favor, agradecería. Juan Manuel, bueno, es genealogista, como dije, de Santiago del Estero, es miembro fundador del Centro de Estudios Genealógicos de Santiago del Estero, es miembro correspondiente de diferentes instituciones de todo el país, es coautor del libro Los Viañas, desde Liebana al Tucumán, conjuntamente con Diego Herrera Vegas, es coautor del libro La conformación del territorio santiagueño a través de la cartografía y de las crónicas, autor y editor institucional de las publicaciones de las revistas del Archivo Histórico de Santiago del Estero, los tomos 23 al 27. También es coordinador de la reedición de los libros de las actas capitulares de Santiago del Estero y de las primeras constituciones provinciales de Santiago del Estero, manuscritos originales de 1856 a 1864. Ha hecho publicaciones de diferentes artículos de genealogía en Córdoba, en Tucumán, y actualmente se desempeña como director del Archivo Histórico de la provincia de Santiago del Estero. Así que, bueno, cedo la palabra a Juan Manuel y ya comenzamos. Bueno, hola, buenos días a todos. Gracias por estar ahí. Y bueno, hoy vamos a tratar corto tema, sería más o menos de quién fue María Antonia de Paz y Figueroa, la recientemente nombrada santa por el Papa Francisco. Y bueno, y todo el entorno que lleva a su filiación y a las situaciones sociales que se viven en Santiago del Estero a través de nuestra santa, ¿no? La Mamantula. Bueno, decirles que, bueno, María Antonia de Paz y Figueroa, que era su nombre original, su nombre de nacimiento, nació en Santiago del Estero aproximadamente entre 1729 y 1730. Hay un trabajo espectacular, muy bueno, de Alberto Grado Zamora, el gringo, como lo conocen la mayoría de los genealogistas que están aquí presentes, y donde baso fundamentalmente para esta pequeña charla. ¿Por qué estimamos que había nacido en 1730? Porque María Antonia fallece en 1799, más o menos a los 69 años de edad. Se conoce este dato porque existe un testamento de María Antonia. No existen en Santiago del Estero actas de nacimiento. ¿Por qué? Porque al momento de nacer María Antonia, seguramente se debe haber registrado su nacimiento, pero en Santiago del Estero
por diversas situaciones que no sabemos, en los asientos de la curia empiezan en 1777. Todos los bautismos, nacimientos, defunciones, hasta confirmaciones, no están, se han desaparecido. No sabemos si será por el traslado de las diócesis, no sabemos si será por incendios que hubo, por derrumbes en las iglesias catedrales, en 6 catedrales que se fueron construyendo en Santiago. Y por esta situación no hay registros anteriores al año 1777, salvo unos en el interior, pero en Curato de Sumampa. Por eso no tenemos acta de nacimiento de María Antonia. No hay realmente. Entonces se estima la fecha por su acta de defunción. Otra situación que se plantea con María Antonia era hija de quién era, quién fue su padre, quiénes fueron sus familias. Sabemos de verdad y cierto de que ella era Paz y Figueroa, ¿no? de esta antigua familia que se instaló en Santiago del Estero a los principios fundacionales de la ciudad. Bueno, entre sus ascendientes tenemos a don Sancho de Paz y Figueroa, tenemos en el cuadro ahí, que casa con Luisa Martínez de los Ríos, tuvo por hijo a un homónimo también, Sancho de Paz, que se casa con doña María Lee Castro Polanco. Y de ahí, de diversos hijos, el que nos va a llevar a tratar de dilucidar quién fue el padre de María Antonia, tenemos a don Juan de Paz y Figueroa y Castro, que nace hacia 1642, y casa con doña Catalina Figueroa y Mendoza. Estos tuvieron varios hijos, y ahí vamos a dividir 2 ramas de los hijos, que fue la rama de Juan y la rama de Miguel. Tenemos entre los otros hijos a Lucas, a María Lee, Andrea, Josefa, Ana, Catalina y el Miguel, ¿no? Aquí Catalina sobresale por una circunstancia que ya vamos a ver, que está marcado en amarillo. De la rama primera, que veíamos de este Juan, tenemos a Juan de Paz y Figueroa y Mendoza, que casa con María del Ibáñez del Castrillo. Tienen por hijos a Francisco Solano, Domingo, José, Josefa, María, Gregoria, Ignacia y Rosario. Muchos autores, que no es el gringo, que han tratado con María Antonia, la hacen hija de Francisco Solano de Paz y Figueroa, que casa con Julián Luna y Cárdenas, de los cuales tienen 6 hijos. Y miren el cuadro, la cantidad de hijos de cada uno de estas personas, ¿no? Francisco tuvo 6, Domingo tuvo 4, José tuvo 9. Entonces, eso es una familia, esta Paz y Figueroa, que se ha ramificado mucho por Santiago del Estero y por el norte argentino. Entonces, inclusive hay homónimos en sus nombres. Es más, muchos la confunden, actualmente la siguen confundiendo a María Antonia de Paz y Figueroa con la madre de quien fuera Juan Felipe Ibarra, el autonomista santiagueño, que también se llamaba María de Paz y Figueroa. Pero esta María de Paz y Figueroa, de la madre de Juan Felipe Ibarra, nació en 1754. Entonces, y nació en la zona del Salado, en la zona de Matará. Por eso se la confunden muchas veces autores o gente que vive en el lugar, que siente el nombre y dice. Lo que pasa es que ahí volvemos a un tema, y ahora vamos a ver un poquito más adelante, a las personas que se llevan de boca en boca, y que es una situación de que todos quieren que haya sido de tal parte o de tal lugar. ¿Por qué? Porque me ha contado mi abuelo, mi bisabuelo. Eso se da mucho ahora con el tema de Mamantula, ¿no? Y muchos confunden eso. De esta rama primera, bueno, teníamos esta cantidad de hijos, y donde se lo nombra Francisco Solano como padre de Mamantula. Después de la rama segunda tenemos a Miguel de Paz y Figueroa, que nace
1692. Y este tiene dos matrimonios, una con Ana de Zurita y otra con María Díaz de Caballero. Del primer matrimonio, que también hay autores que dicen de que fue hija de Miguel, entonces tenemos a Juan José, Simón, María Juana, y ahí muchos autores la plantan como hija del primer matrimonio de Juan Paz y Figueroa y Ana de Zurita. Este Juan Paz y Figueroa de Vidar casa en segundas nupcias con doña María Díaz Caballero, de los cuales tuvieron estos hijos que fueron Catalina, María Isabel, María Petrona, José Félix, Margarita Juana, Francisca, Josefa y Miguel. Ahí tenemos otro Miguel también, que si lo vemos historiográficamente, también sería Miguel de Páez Figueroa, que podría confundirse con el padre, con uno de sus tíos. Bueno, el Alberto Bravo Zamora, en su libro, hay dos libros fundamentales que hablan sobre los Paz y Figueroa, que lo escribe el gringo. Uno es Los Paz y Figueroa en Santiago del Estero, publicación que lo hace en el año 2012, si mal no recuerdo. Y el otro libro, que es este libro, lo publica en 2016, que habla sobre la mamantula, ¿no? En este libro, Alberto transcribe la carta a su confesor, prácticamente, que fue don Gaspar Juárez Baviano, otro santegueño, que fue un jesuita expulso. Y dice que, por ejemplo, en una de esas cartas dice, María Antonia, como para empezar a tratar de dilucidar quiénes fueron sus padres y quiénes fueron sus parientes, dice, en una parte del texto dice, también debo participarle, como en Tucumán ha estado haciendo ejercicios mi prima doña María Josefa de Paz, mujer de don Diego Arauz. Y volvemos atrás. Aquí en este cuadro de la rama 1, ella dice mi prima, doña Josefa, casada con Diego Arauz. Entonces, si es prima de doña Josefa, ya no es hija de Juan de Paz y Figueroa. Entonces, ahí ya empieza a descartar. Y por consiguiente, si fuese prima de doña Josefa, sería también prima de Francisco Solano de Paz, en la cual algunos autores la indicaban como hija. Doña Josefa de Paz y Figueroa era hermana, entre otros, de don Juan de Paz y Figueroa y Mendoza, tal como vemos en rama 1. Aquí. Y bueno, aquí estamos, aquí se ve perfectamente cómo se ha ido gestando el parentesco, ¿no? Entonces, son primos, según su carta. Después, más adelante, Alberto, en el archivo histórico, descubre un acta capitular donde dice que con fecha 20 de marzo de 1781, dicen los capitulares en ese momento, encontramos que el solar en la casa de don Félix Ferrer, que fue uno de los cabildantes también en ese momento, y la de su cuñada, la beata doña María Antonia de Paz, que está ausente. Por consiguiente, deducimos que fue hermana de Juan, Catalina y Miguel de Paz y Figueroa, entre otros hijos de Juan de Paz y Figueroa y Castro. Entonces, como veíamos en esta primera sección, aquí la habíamos marcado con amarillo a la doña Catalina, que está casada con Félix Ferrer. Entonces, deduciríamos que serían hermanos entre Catalina. Este es el acta donde dice claramente que esta es la casa de Félix Ferrer, que leíamos recién, ¿no? Por lo tanto, decimos que María Antonia sería hija de Juan, si sería hija de Juan de Paz y Figueroa y de Catalina de Mendoza, tendríamos que, por consiguiente, sería hija de Miguel de Paz y Figueroa, como afirman muchos autores. Unos decían que era de Solano, ahora otros dicen que era de Miguel de Paz y Figueroa. Entonces, pero esto no es así, ya que Juan de Paz Figueroa y Castro y su esposa Catalina de Mendoza habían fallecido ya para 1718, es decir, 11 años antes de la muerte de la beata.
Entonces, esta situación plantea, y la falta de documentación lleva a pensar al autor, al gringo en este caso, que siguiendo su vasta investigación, él llega a plantear la nada descabellada hipótesis de Catalina Figueroa en Mendoza, su supuesta hermana, en realidad hubiese sido su madre natural, María Antonia, mucho antes de que su matrimonio con Félix Ferrer, sosteniendo una mentira piadosa destinada a mantener un culto oculto, algo que constituía una impunidad social para una niña de clase alta. Es decir, entonces, empieza, cuando el gringo trabaja esto, empieza con descartes de quién podría haber sido su familia. Vamos a recordar de que María Antonia, cuando hace su testamento, en ningún momento nombra parentescos ni nombra quiénes fueron sus padres. Es una cosa totalmente rara para el momento, que no hay explicación de por qué lo hace, por qué no lo hace. Ella sí claramente dice que nació en Santiago del Estero. Entonces, pensamos que con ese momento gringo, como muchas personas de la época, yo, dando un ejemplo que hablábamos hace rato de Manuel Belgrano, en su testamento nunca nombra hijos. Entonces, una cosa rarísima, no saber por qué, a pesar de que eran especialmente religiosos. Entonces, por descarte, entonces el gringo empieza a dilucidar y dice que, hablando de don Juan de Paz y Figueroa y Mendoza, lo tiene que descartar, ya que su hija, doña Josefa, la beata de ejercicio, la que se puede decir, en realidad se trataría de su prima. Volviendo atrás, don Lucas, por ejemplo, de Juan no sería, de don Lucas, que se había muerto, fallece antes del nacimiento, fallece en 1718, María Antonia nace en 1730. Lo mismo pasa con María Lee, fallece antes. Doña Andrea de Paz y Figueroa, que casa con Bernardo del Campo, nombra en su poder para todos sus hijos, y no está nombrada María de Paz y Figueroa, la mamá Mantulo. Con doña Josefa también fallece en 1719, así que mucho antes de que pueda nacer María Antonia. Después tenemos a Andrea Paz y Figueroa, que casa con Bernardo del Campo, eso ya lo habíamos visto, que nombra a sus hijos. Doña Josefa, capitán de los Fujías, también volvió antes que María Antonia. Y después habla de doña Ana de Paz y Figueroa, casa con el capitán Antonio Selección, se trasladó a Tucumán, donde tuvo hijos y permaneció allí hasta su muerte. Entonces, y tampoco en sus hijos nombra ninguna María Antonia. Después tenemos a Miguel de Paz y Figueroa, que nació en Santiago del Estero, que fue protector de naturales, con una señora Suárez de Cantillana, tuvo 3 hijos nada más, en lo cual tampoco nombra, y muchos autores no saben cuál fue su fin, ¿no? Pero tampoco nombra a María Antonia como hijo. Y del segundo matrimonio de Miguel de Páez Figueroa, que casa con María Díaz Caballero, María Díaz Caballero nace en 1711 y tuvieron 6 hijos que lo nombran perfectamente bien. Entonces, en cuanto a doña Catalina de Paz y Figueroa, casada con Félix Ferrer, la teníamos recién, ahí Gringo llega a una conclusión, o llega a un estimado de su trayectoria que tuvo como genealogista, donde le da que ella podía haber sido una madre soltera, porque no hay otra documentación, no hay fe de bautismo, no hay fe de matrimonio, no hay nada. Es decir, lamentablemente en Santiago se perdieron esa documentación, pero Alberto tiene o tuvo en su momento, pues ya no está con nosotros, la sospecha de que podría haber sido ella madre, ¿no? Como para que no se veía otra alternativa.
Entonces, tiene leve sospecha de que puede haber sido madre natural de María Antonia. Y por supuesto que mucho antes de haberse casado con el especialista Herrera, ¿no? Entonces, al momento es lo que hay en cuanto a investigación aquí en Santiago. En el Archivo Histórico Gringo estuvo mucho tiempo trabajando sobre este tema, buscando muchos poderes, muchos testamentos, y no hemos podido encontrar nada. Tampoco en la iglesia, parte de los registros parroquiales, ¿no? Entonces, y en base a eso también se generó otra polémica, que es el nacimiento de María Antonia. Estamos lidiando aquí en Santiago del Estero con determinar realmente en dónde nació. Sobre Mamantula se han escrito muchos libros, muchos autores que son de otras provincias, muchos autores que son de Santiago del Estero, y lo que se está queriendo imponer aquí es el tema de el nacimiento en el interior de la provincia, más que todo apuntando a lo que es Silípica. Hay un documento, como no tenemos fe de bautismo, no tenemos, ni tampoco acta de nacimiento, sí tenemos el testamento claramente de ella, en donde dice, el inicio de su testamento dice: en nombre de Dios Todopoderoso y su santa gracia, sepan todos cuanto viene en esta carta, mi testamento y última voluntad, como yo, María Antonia de San José, beata profesa, natural de Santiago del Estero, obispado de Córdoba del Tucumán. Muchos testamentos, ahí está la confusión. Dicen, pero nació en Santiago del Estero. Bueno, cuando nace María Antonia, Santiago del Estero no era provincia, era una región, era una ciudad. Y cada una de las localidades del interior, o vamos a llamarle de los aledaños de la ciudad, tenían sus nombres: Soconcho, Saladina, Silípica. Y el que nació en Soconcho, en muchos testamentos decía, nací en Saladina, nací en Soconcho, Santiago del Estero, pero lo ponían a Santiago del Estero no como una provincia, sino como una región. Todos sabemos que en Madre de Ciudades era el nombre por Santiago. Desde aquí se salió a realizar todas las fundaciones, prácticamente casi todas las provincias del norte. Entonces, ya tenemos la versión, su versión de que ella dice, nació en Santiago del Estero. Entonces, pero no se termina de conciliar el tema este, ¿no? Inclusive hay autores, hay un libro que se llama El estandarte de una mujer fuerte, que se fue escrita en 1791 por un contemporáneo de ella, que se sospecha que fue el mismo Gaspar Juárez, el cual era el confesor de ella. Y en el momento de su fallecimiento, en este libro, dice misma, nació en Santiago del Estero, ciudad de América Meridional, una de las más consideradas del Tucumán, y en una de sus principales familias. Entonces, al decir esto, ya está indicando que nació en la ciudad. Inclusive María Antonia tiene casa aquí en Santiago. Y es un error donde que caen muchos autores también en la palabra del Tucumán. Toda la región era del Tucumán, hasta que nace una provincia, una ciudad que se llamaba San Miguel de Tucumán, que después viene en provincia, igual que Santiago del Estero, Córdoba, que esa cosa. Entonces, en base a esta palabra del Tucumán, cuando se la propone a María Antonia para hacer para nombrarla santa, se investiga en Roma, historiadores en Roma investigan sobre la vida también de María Antonia, y sacan que es el opúsculo de la Positio en el Vaticano, para la canonización, en el cual se hace la lectura, supongo que muchos habrán escuchado, y en una parte que dice
María Antonia de Paz y Figueroa, nacida en el 1730 en la provincia de Tucumán, en Argentina. Y María Antonia quedó asentado en los libros de los santos como que nació en la provincia de Tucumán, en la República Argentina. Es un error grave porque no terminan de entender lo que es una provincia y lo que es una región. Entonces, hablando con gente que en ese momento, hablando con gente que estaba allá, que eran santiagueños que he venido, me contactan y intercambio un par de WhatsApp con un sacerdote de ahí de Roma, que habla perfectamente español. Y dice, bueno, lo que pasa es que en su momento se consideró aquí que estaba bajo cuando se habla de Tucumán, estaba bajo la diócesis del Tucumán. Y eso es un error también, porque cuando nace María Antonia, que ella lo dice expresamente aquí, dice, natural de Santiago, obispado de Córdoba del Tucumán. No era obispado del Tucumán, ni siquiera de Salta del Tucumán, era obispado de Córdoba del Tucumán. ¿Por qué dice eso ella? Porque el obispado o la sede, en su momento desde la fundación hasta 1699, que después trasladan el obispado, trasladan a Córdoba en 1699. Entonces, yo les trataba de mostrar a él, diciendo que cómo ha sido la historia del obispado de Tucumán. Fue sede en Santiago del Estero, desde 1570 hasta 1699, estuvo todo bajo la órbita de con sede en Santiago del Estero. Luego, en 1699 hasta 1806, el obispado de Córdoba de Tucumán fue sede en la ciudad de Córdoba y abarcaba toda la región. Hasta que después de 1806, 1807, se divide el obispado en Salta de Tucumán y Córdoba de Tucumán. Entonces, no puede haber nacido nunca en la provincia de Tucumán o bajo alguna sede de Tucumán, porque no tuvo en su momento la región o la provincia de Tucumán como sede del episcopado, ¿no? Entonces, me dice, bueno, pero eso hay que rever, ver la interpretación. Digo, está clara la interpretación. Lo que sí hay que hacer es corregir esta afirmación, porque el día de mañana, cuando ya no estemos nosotros, que va a pasar indefectiblemente, pasen 100, 200, 300 años, quizás siga toda la movida y alguien pregunta, che, ¿y esta santa de dónde es? Entonces, alguno va a investigar, va a ir a los libros del Vaticano, va a ver que ha sido una mujer que ha nacido en la provincia de Tucumán, Argentina, y no en la provincia de Santiago del Estero. ¿Por qué? Porque hay un error de interpretación o del lugar, no se ha interpretado bien cómo ha sido las distintas corrientes o movimientos de la sede episcopal, ¿no? Que también podría confundirse también con las gobernaciones. En su momento la gobernación de la región estaba en Tucumán, después pasa a Salta, después pasa, y después, inclusive más adelante, en 1814, Posadas divide inclusive la gobernación en Salta de Tucumán y Tucumán y Córdoba de Tucumán. Salta de Tucumán estaba en la gobernación civil, estaba bajo la órbita del Salta y Jujuy. Y en Tucumán estaba Tucumán, Santiago del Estero y Catamarca. Entonces, eso es lo que generó también muchas protestas de santiagueños que termina en la autonomía en 1820. Entonces, esta confusión lleva a que mucha gente también lo tome como cuestión propia el tema del nacimiento de María Antonia, ¿no? Hay, entre estos, algunos autores, cuando hablan del nacimiento de María Antonia, también la ponen que nació en Silítica. En este caso, Oreste de Dulo dice como, según autores, lo dicen. ¿Y por qué Silítica? Porque mucha gente empieza a establecer que en Silítica hubo una encomienda de los Paz y Figueroa.
esta encomienda que no se... eh, buscando, yo busqué aquí en Santiago del Estero, encomienda de Paz Figueroa, busqué en el libro que publica Alicia Sosa, que habla sobre los registros de la encomienda en el territorio argentino. Tampoco hay solo una encomienda que le dan a uno de los Paz Figueroa, que es en Yunquilagua. ¿Cuál es el tema? Excepto Dilulo y muchos autores ahora hablan de Silípica, y en Silípica hubo algunas encomiendas, pero aquí Alicia, hablando con ellos, también las nombra. Diego de Vera, con su esposa Juana Villegas, tuvo en Silípica una encomienda. Diego Granero de Alarcón también, Salvador Correa también, Ramírez de Alarcón también, Francisco de Urquiola también. Por eso sí existió una encomienda en nombre de Juan de Paz Figueroa en Chuquilagua en 1680, que fue encomendero, hijo de Sancho de Paz Figueroa, y también que fue encomendero. Pero si ustedes ven aquí en el mapa, entre lo que es esta región y esta región silípica, hay una distancia bastante larga. Entonces, en Silípica no sé hasta el momento, ni en Santiago, ni en los registros que tienen de encomiendas que las podemos ver realmente en pares en España. No hay país que duró en Santiago, en la zona de Silípica. Tampoco hay en la zona de Silípica asentamientos de los jesuitas. No había escuela, no había estancias. Esto hay un autor santiagueño, muy buen investigador, Héctor Peralta Puy, que ha escrito sobre los jesuitas aquí en Santiago del Estero, un libro bastante interesante y con abundante información, y todo sacado directamente de los registros del Archivo Histórico de la provincia y de Tucumán. También estuvo investigando, y él no encontró ninguna estancia o escuela o algo que tenga que ver con los jesuitas en Silípica. Así que por ese lado tampoco. María Antonia, si bien uno de sus primeros lugares donde empezó a iniciar sus ejercicios, a hacer sus recorridos, si fue en Salavina, fue en Silípica, en Soconcho. Vamos a recordar de que María Antonia, al momento de la expulsión de los jesuitas en 1767, se salió caminando hacia estos lugares. Después se fue a pedir un permiso al obispo que estaba en Jujuy, que estaba en ese momento bajo la órbita de Santiago del Estero, para poder salir a hacer los ejercicios espirituales. Entonces ella sale por Jujuy, va por Salta, baja a Tucumán, va a La Rioja, vuelve a Santiago, se va a Córdoba, y de Córdoba se va a Buenos Aires, de Buenos Aires se va a Montevideo, y después vuelve a Buenos Aires, donde va a ser su destino final. Ahí va a fundar ya en la ciudad de Buenos Aires la Casa de los Ejercicios Espirituales. Sobre eso se habla mucho también de que medía 2 metros de altura. Se habla también de que en uno de sus viajes enfrentó a tigres, con la santidad de su devoción pudo combatirlo. También se habla de que fue caminando todo este recorrido. Entonces, es cierto de que su obra es extremadamente valiosa y muy santificada, pero no debemos agregarle a María Antonia cosas que son casi reales. Enfrentar ella frente a frente un tigre es complicado. Ir caminando descalza seguramente tiene que haber ido en una carreta, con bastimentos, iba acompañada por otras beatas, iba acompañada por un sacerdote, iba con vaquianos. Entonces, crea mucha mística en su honor a esta santa, ¿no? Inclusive
los que hablábamos, todos tienen ser parientes, todos son descendientes. Aquí se habla en Santiago que hay descendencia de María Antonia. Y María Antonia no tuvo descendencia, nunca se casó, nunca tuvo hijos, y hay parientes colaterales. Entonces, la idea es dejar determinado es nació en Santiago del Estero, no nació en Filípica. Es como, pero no hay registros, pero ella lo está diciendo en su testamento. Expresamente dice, nací en Santiago del Estero, en la ciudad de Santiago del Estero. Entonces, y por ahí no se interpreta porque dice, nació en Santiago del Estero y Santiago del Estero es toda la provincia. No, en ese momento, cuando se habla de Santiago del Estero, se hablaba de la ciudad. No había otro Santiago. Sí había Filípica, Soconcho, La Banda, Salavina, pero Santiago era uno solo. Entonces, es más, ustedes están viendo un mapa aquí que dice, está Santiago del Estero como capital, y están todos, Filípica, Quitiro, Matará. Entonces, eso es como si usted, o cualquiera de ustedes está en su casa y dice, yo me llamo Juan, y un vecino dice, no, pero yo lo conozco como Pedro, se llama Pedro. Entonces, no, si yo estoy diciendo que me llamo Juan, lo mismo pasa con María Antonia, ¿no? Su testamento dice claramente, nací en Santiago del Estero. Entonces, ¿y por qué se llama María aquí? Inclusive ella afirma aquí, en su firma, María Antonia de San José, cuando ella era María Antonia de Paz Figueroa. Entonces, bueno, al momento de entrar al beaterio y ella consagrarse como religiosa, cambia su nombre, ¿no? Cambia, hoy lo tenemos a Bergoglio, al padre de Bergoglio, que hoy es Francisco. Entonces, la idea es determinar en esta situación que todavía no tenemos una realidad o una fe real de cuál ha sido su... Sabemos que es Paz y Figueroa, pero no sabemos quiénes son sus padres. Y el pensamiento de Alberto Bravo Zamora de que puede haber sido hija natural no es descabellada. Sucede, muchos que son genealogistas aquí saben que los hijos naturales han sido común en su momento y muchas veces se tapaba esta situación. Quizás ella también lo haya tapado por algún motivo. Y bueno, y que la realidad es que ella nació sí o sí en Santiago del Estero, no hay otra realidad que esa, en donde está un testamento firmado por ella, certificado por escribano, y ella lo dicta, su testamento lo escribe con puño y letra y en plena conciencia de su vida, ¿no? Así que, bueno, ese era un tema corto como para estar aclarado. Hay mucha bibliografía para leer sobre ella. Aquí unos autores que yo los recomiendo siempre, que es el Alberto. Después hay otra autora santiagueña que ha hecho una investigación muy buena, que es Alicia Gebel. Es escrito un libro que se llama Mamantula, una mujer y ruin. Utiliza la palabra esa mujer y ruin porque ella también lo dice en una de sus cartas. Pero bueno, y hablando justamente de esto, como para finalizar, hay una sorpresita que sabe Prudencio. Vamos con un grupo de gente aquí en Santiago del Estero, a la cabeza de una persona que está muy interesada en la cultura y la cultura religiosa, es Graciela Paladea. Estamos reimprimiendo los trabajos de los Paz y Figueroa en Santiago del Estero. Esto va a ser una nueva edición póstuma del gringo, donde aquí en este libro se incluye la parte de la nueva investigación que hizo el gringo, los nuevos aportes para la genealogía de Mamantula, ¿no? Así que ya les voy a ir contando cuando este es el libro que sale que está ya listo para imprimirse en estos días. Así que, bueno, ese era un aporte chico nada más de lo que quería dejar establecido quién fue María Antonia. Muchas gracias.
Excelente, Juan Manuel. Muchísimas gracias. Manuel. Muy bueno. Bueno, ahora antes de las preguntas, eso les quería aclarar, las preguntas las pueden ir haciendo por el chat o levantando la mano. Sí. No sé ¿Por si- qué no sacamos de pantalla completa así nos podemos ver todos Ahí está. la presentación? Perfecto. Ahí en el orden de levantada de mano, Alicia Sosa y Máximo Méndez. Alicia Sosa. No. Bueno, hola a todos y felicitaciones, Juan Manuel. Yo creo que el argumento es incontrastable, es contundente. Cuando ella en el testamento habla de que nació en Santiago del Estero, nació en la ciudad de Santiago del Estero. La gobernación del Tucumán comprendía Salta, Jujuy, Santiago, Córdoba, hasta 1790 más o menos, y siempre se hablaba de la gobernación del Tucumán, y cuando se referían a las poblaciones en las cuales habían nacido, eran esas. Nació en Sañogasta, nació en Silípica, es así. Me parece que he tratado de seguir más o menos, cuando se habla de las provincias, se organizaron mucho después de 1810, como Tucumán, como Córdoba. O sea que hay un error conceptual de quienes han hecho su biografía para la beatificación bastante grave. Lo vi inclusive uno de los investigadores del Instituto Reviñani en un reportaje que hace en La Nación, la ignorancia para decir que no había nacido en Santiago del Estero porque ella fue al mercado central de Santiago del Estero y preguntó y nadie sabía quién era Mamá Antula. O sea, en una historiadora que hace una investigación profunda, no puede poner un argumento de que en el mercado 2 siglos después no sabían quién era Mamá Antula y con eso dar por cerrado de que no nació en Santiago del Estero. Aparte, el testamento remite en el momento de la muerte, en todos los que hacemos genealogía e historia, vemos que son confesiones, ¿entendés? Entonces, siempre dicen, y te digo que tengo una hija natural, a vida en la India, tal o cual. Ella declara que nació en Santiago y yo no tengo duda de que ha nacido en Santiago. Como vos bien dijiste, yo investigué la encomienda, a tu pedido volví sobre la encomienda de Silípica. Eso hice como una genealogía de quienes estuvieron en la encomienda a lo largo de todo el siglo XVII y no hubo nadie de apellido Paz y Figueroa. Sí puede ser que ella haya andado, ¿no es cierto?, recorriendo y haya tenido una presencia fuerte en la región. Y por último, lo del gringo, que es una hipótesis válida, lo hablé muchos años con él, pero no deja de ser eso, una hipótesis. ¿Por qué? Porque mientras no tengamos una fuente documental que pueda probarlo, digamos, es la hipótesis más potable, pero es la hipótesis. La realidad es que no se sabe más que nació en Santiago del Estero y quiénes son sus padres, no lo vamos a poder probar o no lo vas a poder probar hasta que no aparezca el documento que lo diga. Así que bueno, felicitaciones porque realmente esto es fundamental para aclarar. Sí, sí. Lo mismo pasa con el tema de la tan discutida fundación de Santiago del Estero. En 1950 sale un decreto diciendo de que se nombra a Francisco de Aguirre como fundador de Santiago del Estero hasta tanto no aparezca otra documentación que diga en contrario. Bueno, en el año 2000, Gastón Doucet encuentra esa documentación que dice en contrario, que yo la tengo al escrito que creo que lo vio Javier, varios lo vieron, y él dice, un escribano en 1590 dice, yo, Jerónimo Vallejo, doy fe y certifico de que tuve en mis manos las actas fundacionales de Santiago del Estero y que dice de que fue fundada el 29 de junio de 1550 con Juan Núñez de Prado y que se hizo el árbol de la justicia, se nombró cabildante, y después dice, y que en el 25 de julio de 1553 llegó Francisco de Aguirre, mudó la ciudad y le cambió el nombre. Punto. Entonces, ellos ya en 1590 dicen que el que fundó es Núñez de Prado y el que la mudó y le cambió el nombre fue Francisco de Aguirre. Entonces, ya apareció ese documento que dice en contrario. Por supuesto que, bueno,
falta mucho como para cambiar toda esta situación, ¿no? Pero hasta como dice Alicia, hasta que aparezca algo que diga en contrario, para mí o para muchos la hipótesis del gringo no es descabellada. Seguimos con las preguntas. Máximo Méndez y luego Alicia Gebel. Máximo. Bueno, Juan Manuel, antes que nada, bueno, las felicitaciones de ya más calurosas porque me pareció formidable tu disertación. Yo lo que te quería preguntar es, porque he visto la vez pasada, hace un tiempo, una conferencia de Aldo Marcos de Castro Paz, que tengo entendido que es pariente de los Páez Figueroa, descendiente de alguno de los Páez Figueroa, de algún Páez Figueroa. Y él parece una persona muy versada, he tenido incluso algunos contactos con él por mail, no lo conozco personalmente, pero él decía en esa conferencia en Buenos Aires, creo que en lo que vendría a ser la actual casa de ejercicio fundada por la Mamantula, o algo que se le parece, en un momento dado empezó a hablar de las cartas. Esa es la primera pregunta, si están publicadas las famosas cartas de ella, y no solo de ella con el padre Gaspar Juárez, creo, o con el deán Funes, con el deán Gregorio Funes. Sí, también había cartas, sí. No Bueno, sé si están publicadas todos, Máximo. Si están bueno, publicadas las cartas. Eso es lo que quería saber, si hay una publicación que haya compilado toda la correspondencia de Mamantula. E incluso hay otras cartas, hay una publicación, yo no sé si de Roberto Peña, creo que se llama el de Anfunes o algo por el estilo, o el pensamiento político de Anfunes, donde hay cartas, donde transcribe cartas, donde se menciona mucho la Mamantula entre el padre Juárez, Gaspar Juárez, Baviano y Funes, y Ambrosio Funes incluso, no solo el de Am. Esa es la primera cosa. Y lo segundo es que creo, si no me acuerdo mal, que en esa misma conferencia, Aldo Marcos de Castro Paz aludió al aspecto físico de la santa, y decía que no lo que leíste vos, de que ni le quita ni le pone un ápice a su santidad, por supuesto, pero son aspectos que son interesantes si es que son ciertos o que son demostrables documentalmente, y decía, si no me acuerdo mal, creo que era él, que era una mujer muy, muy, muy linda, muy hermosa, de ojos claros, ojos celestes o verdes, y me llamó la atención ese comentario porque he visto alguna imagen de ella, no sé si él mismo la proyectó, me parece que está en Buenos Aires, en ese mismo lugar, o en alguna iglesia. ¿Vos oíste algo de eso? ¿Tenés noticias de eso? Hay una pintura de ella pintada también por un contemporáneo que la describe así. Bueno, todos debemos creer de que pintó es así, ¿no? Es decir, muchas veces es muy difícil determinar el aspecto de una persona desde el video cuando no hay una pintura, cuando no hay daguerrotipos, cuando no hay fotos. Y seguramente debe haber habido gente de ojos claros y blancos y rubios como lo hay ahora. Habría que ver, supongo que muchos han visto fotos o daguerrotipos de monjas o de personas o de beatas, finales de 1800, ¿sí? No tenían el arreglo que tiene hoy una monja, no tenían el arreglo que tenía hoy, que uno lo puede ver en las pinturas de la beata, ¿no? La verdad no sé, si hay una pintura pintada en esa época, supongo que Aldo de ahí debe haber sacado su impresión. Pero es más, esta pintura que yo la mostré en principio, creo que es esa, ¿no? O algo muy similar a esa. Bien, muchas gracias. Alicia Gebel. Ahí está la autora, Alicia Gebel, ¿ves? La Ahí autora está del librito. Tengo su libro. Sí. Alicia. Gracias, Juan Manuel. Bien, no se me ve bien por una cuestión de pantalla, pero bueno, felicitar a Juan, le tengo muchísimo respeto como genealogista e historiador, y también al gringo, que todos le tenemos todavía un gran cariño, no está entre nosotros, pero el cariño se mantiene. Los dos han hecho un aporte significativo a todo este tema de Mamantula, porque últimamente hemos escuchado cosas totalmente inciertas,
y basadas, no sé, en algunos dichos, en algunas tradiciones orales que no es que esté negando la importancia de la tradición oral o de la historia oral, pero si no se contrastan con documentos y no sé, hay un entrecursamiento de datos, queda en eso, en anécdotas o en dichos. Y en este caso, Juan, con el gringo que vienen a aportar datos de documentos, me parece sumamente valioso y sirve para empezar a despejar un poco todas esas suposiciones que se están haciendo. Afirmo también como Juan el hecho de que si decía que era oriunda de Santiago del Estero, hacía referencia a la ciudad, porque como bien lo dijo y como también dijo la otra señora Alicia, bueno, no era el contexto territorial del que estamos hablando hoy. Así que muchísimas gracias a los dos, al gringo y a Juan, y a poner luz a todo esto que se está hablando que no tiene mucho sentido. Felicitaciones. Ahí con respecto a lo que habían planteado Alicia Sosa y Juan, la importancia que tiene para nosotros cuando abordamos estos temas desde el punto de vista histórico genealógico es conocer el tema de las jurisdicciones, ¿no? Porque si no, se cae en el error de que cualquiera opina cualquier cosa y tenés que gastar energía explicando. Entonces, se parte de un error conceptual que luego se hace una bola de nieve enorme. Y con respecto al tema de la hipótesis que lo hemos conversado con Juan y con el gringo Bravo también en la jornada de Catamarca, en una que vino, tampoco era, salvo una situación especial, tampoco se ocultaba permanentemente a los hijos naturales, ¿no? Pienso que debe haber algo más aquí, siendo que ella fue generosa en las cartas, estas que menciona Máximo, donde habla de primo, de la esposa de mi primo, ¿no? Sobrinos. Porque aparte, sobrinos, porque aparte, ¿qué queremos decir cuando decimos sobrinos o primos o incluso hermanos, ¿no? Que muchas veces cuando se dice hermano, se refiere al cuñado. Pero a mí me parece muy interesante ese documento donde se dice su cuñada, la Beata, porque ¿con qué podés confundir y por qué ocultarlo? Bueno, lo que pasa es que no lo sabemos, pero bueno, yo creo que obviamente que era hija natural y quizás hasta bastarda, ¿no? Porque capaz que no era hija natural, sino era hija bastarda, y por eso también ese silencio documental y también de parte de ella. Nosotros sabemos que en genealogía, cuando la filiación viene compleja, que son las más apasionantes, es porque la cosa no está clara. Desde el vamos no era legítima. Y creo, de lo poco que he leído y lo he conversado con Juan, se me ocurre que no era natural tampoco, era más complejo para cuidar eso. Pero bueno, por lo visto se han espigado varios archivos y no hay forma de dar con esa afiliación. Pero sin duda lo ubicamos en la generación y estamos todos de acuerdo que nació en Santiago del Estero y en esa generación, ¿no? Que es hija, es nieta de los que se mencionan. No se cambia Sí, eso. ¿sabes qué, Marcelo? Tampoco el afirmar que fuese bastarda o fuese hija natural no va nada que ver con su santidad. ¿Entiendes? Es decir, que no caiga la gente en rasgarse la vestidura y decir que se da una charla. Pero esta no es una convención de teólogos, Juan, justamente somos genealogistas que buscamos. A mí me interesan las filiaciones de todo el mundo, no solamente de la gente beata o santa, ¿no? Sino donde hay conflictos documentales, eso lo hace apasionante. Yo tengo además, para mí que debe ser más complejo, porque si no hubiese dicho en algún momento, ¿no? Pero hay digamos, un silencio de parte de ella a no hacer ninguna mención a un hermano o a padre y madre. Por eso, pero no discuto aquí el tema de la santidad porque eso corre por otras vías, no por las nuestras. No van a decir que somos herejes, pero hasta Cristo mismo dice hijo de María, no de José, hijo del Espíritu Santo. Entonces, el tema es no caer en eso. Claro, tampoco decir que la Beata era hija del Espíritu Santo. hasta tanto se encuentra el documento. Sí, ¿alguien más? ¿Alguna pregunta? Hay varios comentarios en el chat. No sé si Alicia Gebel levanta la mano de nuevo o quedó la mano levantada. Un tema interesante, ya que está Alicia Gebel acá, es también... Creo que levantó la mano. Sí. No, sin querer. Acá hay mensajes en el chat. Si alguien más quiere preguntar, que levante la mano si lo podemos ver. Bueno, hay saludos, muy interesante, dice Laura Paliza.
Ernesto Álvarez Uriondo. A ver, voy bajando. Claudia Gatica, felicitaciones, Juan Manuel. Interesante, dice Manzano, Eduardo Manzano. A ver, María Luisa Vázquez dice, con respecto a las cartas que escribió a los jesuitas que habían emigrado a países lejanos, ¿es así? Sí, sí, es más, hay correspondencia entre muchos jesuitas en todo el mundo. Inclusive hay un jesuita en Rusia que ya hablaban entre ellos de esta señora, ¿no? De esta beata. Ya se hablaba de ella, ¿no? Es más, Gaspar Juárez estaba en Roma cuando se cateaba con María Antonia, ¿no? Es decir, que había correspondencia que giraba alrededor del mundo, ¿no? Se hablaba de ella en ese momento. ¿Puedo hacer un comentario? Algo que me llamó la atención que puso Laura Paliza. Recuerden que no podían ser religiosos los hijos naturales se me corrió o ilegítimos. Quizás fue por ello que se ocultó. Eso no, la verdad que no lo sabía. No, yo tampoco, ¿no? La verdad no sabía eso. Ahí hay dos levantadas de mano de Oscar Valdés y de Alisa Sosa. No, lo primero es decirle muchas gracias, Juan Manuel. Sí, se pedía pureza de sangre para entrar en los conventos. Es una hipótesis por lo cual no fue monja, pero no estaba señalado algún impedimento alguno para ser beata. O sea, por lo tanto, ella podía vivir dentro de la comunidad del beaterio sin ningún problema. Es una linda hipótesis para trabajarla en función de ver si ese fue un impedimento por lo cual ella no optó por la vida religiosa. Tengamos en cuenta que ella fue laica, ¿no? Claro. Bueno, ahí Marcelo tuvo un inconveniente con su micrófono. Alicia Así que Gerardo. Alicia levantó la mano. Adelante, Alicia. La supuesta madre, ¿no hay un testamento de ella? No se encontraron documentos. No se encontró nada. No. Así lo estuvimos buscando por aquí. Sí. Y bueno, levantó la mano Inés Peña. Y luego Oscar Valdés. Ahí está de vuelta, Marcelo. Sí, se había bloqueado mi micrófono, ¿no? Inés Peña tiene la palabra. Bueno, yo quería avisar una cosa que me llamó la atención porque también los testamentos son muy ciertos porque están a punto de ir con el creador y mal van a poner mentiras. Así que yo tengo un caso muy lindo porque en el testamento, esta señora, muy bien, dice, aunque nunca fui casada, y nombra a sus hijos, los cuales se casan muy dignamente acá en Tucumán. Y entonces con Jorge Coromina decíamos, ¿qué es esta fantasía? Entonces, pienso que en esa época sabrían perfectamente que esta señora formó pareja, como diríamos ahora, con alguien que no podía divorciarse porque capaz que estaba enferma o algo, pero estaba casado. Y ya en esa época no te podías descasar, no había divorcio. Entonces, evidentemente, no niega que fue casada y mal casada, te diría, pero no dice mal casada, y se ha cuidado horrores de poner el nombre con quien ha tenido sus hijos, que una sociedad, no te digo que la haya perdonado, pero no la ostralizó y hizo que digamos que sus hijos eran bastardos y que no se podían casar con la sociedad de ese entonces, porque deben haber sabido que eran dos personas que se han querido y bueno, una no podía casarse dignamente. Ese es el aporte que yo pienso que le puede haber pasado a Mamá Tula, que todo el mundo en esa época debe haber sabido cómo venía la mano. Y también creo, otra cosa que me gustaría, Juan, que una vez veamos, si ella ha hecho una especie de itinerario parando en las casas de sus parientas, porque los padres Figueroa, que el apellido
se forma del señor Paz con la señora Figueroa en el 1600, imagínate la cantidad de descendencia que hay por todo el país. O sea que no ha ido mendigando, ha ido de pariente en pariente, y sería lindo buscar la ruta de Mamantula entre sus parientes, porque lo más seguro que Tucumán se ha quedado en la casa de la Josefa, la de Arao. Posiblemente. Ese me hace el sentido de que pienso que toda una sociedad sabía exactamente cómo venía la mano, pero se cuidaban. Eso es lo único. Sí, evidentemente ella... Conferencia y tenemos la idea de seguir el itinerario así, por dónde fue parando. Capaz que encontramos algunas cosas. La ruta a Buenos Aires de la Mamantula. Ese es otro desafío. Bueno, millones de gracias a todos y a Juan. Gracias, Inés. Gracias. Sí, evidentemente, María Antonia llega a lo que es también porque era Paz Figueroa, pariente por todos lados. Es una mujer que escribía sus propias cartas en su momento, una persona que tenía mucha cultura en sus escritos, ¿no? Lo que pasa es que Inés ha abierto tu micrófono. Rubén Valdés tiene la palabra. Inés, cierre el micrófono, por favor. Rubén Oscar Valdés. Bueno, lo único que quería agregar era en función de si ella podía haber ingresado a la vida como monja. En ese tiempo se pedía pureza de sangre. Tal vez ese puede llegar a ser un impedimento para que ella viva como una religiosa. Ahora, no había impedimento alguno para que puedan vivir en la comunidad de beatas. Por lo tanto, la hipótesis de Alberto Bravo de Zamora, que puede ser hija de Catalina, puede sostenerse y comulgar, digamos, con el tema de si podía haber sido bastarda o no. Sí, lo que pasa es que yo creo que sirve en ciertas circunstancias la tradición oral, sirve, pero no hay documentación. Para mí la tradición oral tiene que ser algo que oriente a una investigación o algo. Es decir, aquí se dice, por ejemplo, que puede haber nacido en el Salado, ha nacido en el Salado, porque la tradición oral de la gente dice, puede haber tradición oral de aquí a 10, 15 años, pero sostener una tradición oral de hace 200 años, 250 años, que ha ido pasándose de uno a otro, es muy, muy difícil, muy complejo. Hoy el famoso teléfono descompuesto, que sucede hoy, si ponemos 10 personas al lado y le decimos una palabra a uno, hasta que llega a la décima, va a estar totalmente tergiversado. Imagínense 200 años, 250 años. Entonces, es complejo, hay que tomarlo, pero no hay que hacer una verdad efectiva sobre algo que fue tradicional en su momento. Muy bien. Martín Augier, yo tuve que salir del chat y lo borré, pero había leído un mensaje tuyo. Si querés decirlo en voz alta sobre Alejandro Bunge y los ojos celestes. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchísimas gracias, Juan Manuel, y a todos. Muy lindas explicaciones. Sí, bueno, lo de Alejandro Bunge, que preguntaba Máximo Méndez, fue haciendo un vitro para Mamantula. Cuando lo calentó, que tenía otros colores, se puso celeste. A eso hacía alusión Aldo Marco de Castro Paz, que fue para él milagroso que teniendo otros colores al calor se cambiara y pusiera celestes. Interesante. Sí, por eso, puede haber sido eso también, pero tampoco, porque nosotros veamos en blanco y negro fotos o de esos tipos, no significa que no había gente Totalmente, exactamente, sí. Sí. Otra pregunta, Juan Manuel. ¿Hay posibilidad de que haya nacido en Matará, que está a 200 kilómetros de Silipica? No, porque primero ella lo está diciendo que nació en Santiago, en capital. Perfecto. Segundo, ahí se presta, mucha gente se ha prestado a la confusión de que quien nace en Matará en 1756, en María Antonia de Paz y Figueroa, la madre de Juan Felipe Ibarra. Exacto. Con Matías Ibarra. Entonces, mucha gente, esa tradición oral
uno va a matar, no, aquí ha nacido la María Mantula, no, nació ella, que era, inclusive pasa en muchas familias que llevan los mismos nombres, que llevan son homónimos en su momento, de tíos de sobrinos, sobrinos con tíos, con padres, con hermanos. Entonces, eso también confunde mucho, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias, Javier. Ahí los tengo a Alicia Gebel y a Oscar Valdés también, que son los fervientes escritores sobre Mamantula. Están levantando la mano. Sí, adelante. Y Tati Peinado, tenés la mano levantada. También. Y Tati tiene la palabra. Buenos días a todos. Con respecto al tema que subrayó Martín Javier Oller, con respecto al color azul, debemos saber que pigmentos que provienen para hacer los vitró desaparecen a distintas temperaturas. Entonces, es un problema de la física, o sea, del calor. O sea, los rojos desaparecen primero, los azules desaparecen después, o sea, a 800 grados, a 600 grados, ya que se hacen en hornos que se llaman mufla. Así que ese tema lo manejo por ser artista plástica, nada más. Así que quería agregar eso y felicitar al autor, a Juan Manuel Viaña, porque me ha interesado mucho su exposición. Muy bien, Muchas gracias. gracias a ti. De nada, Martín. Juan, habías dicho que se dice que medía 2 metros. Ella, la beata, que medía 2 metros. Sí, también ahí está el comentario, la tradición oral, Sí, sí. 2 metros, que era alta. Claro, Por era eso imponente. quizá la veían como a alguien grandioso, como alguien. Por eso digo, es que se santifica más a una persona a raíz de toda esta situación, ¿no? Entonces, pelear sí, con entiendo. tigres. Yo no sé si primero hay que ver a qué le llamaban tigres, si al tigre de Bengala o al puma. Segundo, no debe haber sido fácil enfrentar su puma, me imagino, en ese momento, o ir caminando. Imagínense caminar calzos, que no es que los pies en ese momento eran más callosos que los nuestros. Entonces, es decir, se santifica más a la persona cuando suceden estas cosas, ¿no? Claro, seguramente. Por eso también, justo yo, mi conexión, no sé qué pasó, que tuve que salir y entrar, pero hablaban de la cuestión de que no podía ser religiosa por tales motivos, pero también la cuestión del, bueno, aquí está Alicia Gebel, que sabe más que yo, la cuestión del beaterio, la beatitud no es una cuestión de descarte, ¿no? También era un estilo de vida, no necesariamente porque no podía ser monja en un convento, era beata en su casa. Lo que pasa es que eso también hay que tener claro qué significaba beata. María Antonia era una mujer civil, digamos, no era una monja consagrada ni menos de clausura, era una mujer de su siglo, digamos, dedicada. Bueno, pero está Alicia Gebel acá, así que yo no voy a hablar de esos temas, que ella lo sabe. Pero también hay que entender qué era ella, porque uno la ve en la pintura, que convengamos que es una pintura que muchas veces debe tener la imaginación del artista también un poco, pero ¿qué era ser beata en ese momento? En ese momento y hoy, ¿no? Pero ¿qué era? Aquí en Catamarca sí hay casos de beatas que más o menos los puedo conocer, pero eso también es un tema, porque uno la ve en la pintura, digo, y parece una monja, y uno se imagina una monja en un convento, pero ella no lo era. Era una mujer que vivía, que estaba dedicada, entonces eso también es interesante. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Rubén tiene la mano levantada, no sé Sí, si... es que no sé si Rubén la sigue, no la bajó o vuelve a pedir la palabra. Rubén. Bajo yo. Perdón, lo tenía levantado. No hay ningún problema. Ahí bajé la Muy mano. bien. Juan, anótame ya ya acá está Graciela Paladea, no sé si sigue, que me anoten con un librito de la reedición del gringo. de los Ahí Padres está Figueroa. Alicia levantó la mano. A ver, no, se levanta solito, no sé qué le pasa al teléfono, pero ya que me dieron la palabra,
y se aclaró el tema de la historia oral. La historia oral cae cuando uno la contrasta con documentos. Cae o cobra peso cuando uno la contrasta con otros documentos. No podemos dar como certero algo que se viene, como dijo Juan, tergiversando porque toda historia oral agrega cosas según quien las cuente. Entonces, si no hay documentos para contrastar, es como que queda en simple anécdota, pero esto ya lo habían hablado. Y la próxima vez que, bueno, el que levante la manito, no, ya está todo aclarado lo que quería decir. Ustedes lo han dicho. Gracias. Muchas gracias, Alicia. Muy bien. Si no hay preguntas. No, Gerardo, el tema de Guillermo, que hoy no por podía eso- hablar, y se eso conectó. Eso ¿No hay más estaba por preguntas? decir. Si no hay preguntas con respecto a la conferencia de Juan, seguimos con la actividad programada. Bien, bueno, Guillermo, contanos un poquito cómo vamos con el Congreso, que ya falta poco para que nos veamos. ¿Me escuchan? ¿Hola? Sí, perfecto. ¿Me escuchan? Bueno, Sí, bien, gracias. bien. Al fin. Estamos organizando el próximo Congreso Nacional e Iberoamericano en San Juan, que va a tener lugar desde el 23 hasta el 26 de octubre. Es decir, es un miércoles, jueves, viernes y mediodía del sábado. Estamos por mandar una segunda circular con información adicional y vamos a prorrogar las fechas de presentación de resúmenes y presentación de ponencias. Los resúmenes eran hasta el 6 de julio, los vamos a prorrogar hasta el 31 de agosto. Resúmenes hasta el 31 de agosto, que era la fecha de presentación de ponencias. Y las ponencias, que eran hasta el 31 de agosto, pensamos prorrogarlas hasta el 28 de septiembre. Así que quienes todavía no hayan mandado trabajos, los instamos a que lo hagan lo antes posible. Esperamos poder Javier, apaga tu con su valiosa presencia. Sí. ¿Alguien quiso preguntar algo? Javier Augier, apaga tu micrófono. Ahí lo apagué. Estamos trabajando para ver si podemos abaratar costos, sobre todo si podemos incluir alguna comida, porque si no vamos a tener que incluir muy pocas comidas y dejar libre para que cada uno pueda almorzar o cenar en otros lugares. Estamos haciendo todo lo posible para poder incorporarlas y no hemos dado mayores precisiones porque seguimos negociando con autoridades del gobierno y con empresas para ver lo que podemos conseguir. Está muy difícil todo ahora, más que otras veces, más que otros años. Quienes vivimos en este país sabemos cómo está la situación. Y bueno, la remanida frase de nuestro presidente de que no hay plata la repiten todos los funcionarios de arriba abajo, es decir, a nivel provincial, a nivel municipal. Así que, bueno, seguimos trabajando denodadamente para poder conseguir lo que más podamos. Además, comparado con otros congresos que hemos organizado, se nos suma un día más. Entonces, estamos viendo la posibilidad de incorporar la mayor cantidad de actividades y en lo posible comidas y abaratar costos. Así que, bueno, los vamos a ir teniendo al tanto de todas las novedades. En la segunda circular pensamos mandar información sobre hotelería. Habíamos pensado ampliar el temario, si bien el temario que hemos propuesto nunca es excluyente, siempre es sugerido, pensábamos incluir también genealogías de personajes que hayan tenido que ver o hayan tenido participación en la participación activa en la emancipación de los países hispanoamericanos o iberoamericanos. Algunas aclaraciones con respecto a la presentación de trabajos, porque hemos adoptado las normas de la Academia Nacional de la Historia, sobre todo para citación y referenciación de fuentes, más que para tipografía. Para tipografía seguimos manejándonos con las normas de publicación de nuestra institución. Eso lo vamos a aclarar. Y la prórroga de fechas. No sé si hay alguna pregunta. Hay varias personas que veo en la pantalla que han prometido participar y todavía no han mandado trabajos, así que estamos esperando sus trabajos con mucho gusto y con mucha ansiedad.
Y bueno, estamos trabajando con mucho entusiasmo para poder recibirlos, con miedo de no poder satisfacer expectativas, pero al mismo tiempo con mucho entusiasmo, como lo hemos hecho en otras oportunidades. Este es el tercer congreso que organizamos, ya hemos organizado en 2011 y 2016. Creo que hemos tenido experiencias positivas anteriormente, esperamos tenerlas ahora. Y bueno, seguimos trabajando y los esperamos con muchas ganas. Estoy abierto si hay alguna pregunta. Sí, Guillermo, ¿cuándo Sí. van a emitir algún comunicado o algo con la extensión de los plazos? Sí, por supuesto. En esta segunda circular nos vamos a poner de cabeza esta semana a ver si sale en esta semana. Perfecto. Por lo menos el fin de semana o la semana siguiente. Ya tenemos un pantallazo de más o menos la cantidad de interesados, más allá de presentar resumen o no, pero que van a participar, más o menos manejan. Ponencias, sí, la mayor cantidad de inscriptos han sido ponentes. Hay como 16 ponencias, puede haber más. Y habrá unas 7 personas que han mandado inscripción sin ponencia. Hasta ahora. Siempre creo que pasa que mucha gente espera hasta último momento. Pero esas son las cifras que podemos darles hasta este momento. Perfecto. Buenísimo, muchas gracias. De nada. Bueno. No sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, no sé, Gerardo, ¿querés hacer algún comentario más? Y si Bueno, no, ya corto para la ir grabación. cerrando, ya, bueno, está muy linda todas estas charlas que estamos teniendo para el Congreso de San Juan. Así que bueno, continuamos con nuestra charla. La próxima va a ser el día sábado también, 31 de agosto. Falta un poquito más de un mes. Va a estar a cargo del Centro de Estudios Genealógicos de Catamarca. Va a disertar acá nuestro querido Marcelo Gershani. Y va a hablar sobre, el título de la charla va a ser Universitarios de Córdoba y Chuquisaca en la élite de la nueva provincia de Catamarca, 1820-1828. Así que bueno, están todos invitados, ya vamos a ir pasando los flyers cuando sea necesario. Así que vayan agendando. Es el sábado 31 de agosto, el último día de agosto, a las 11 de la mañana también nos vemos por acá. Muy bien. Felicitaciones a Juan Manuel. Muchas gracias, Juan, excelente. Muy buena charla. El tema del momento para los santiagueños. Muy bueno, Juan Manuel. Saludos a todos, yo me despido. Saludos. Chao, Alicia. Chao. Felicitaciones, Juan Manuel. Excelente la charla. Ignacio Díaz ha levantado la mano. ¿Tiene la palabra? Sí, y quería yo, antes de irme, hablar de la Mamantula. A Juan, felicitaciones, Juan Manuel. La Mamantula, antes de ser de que el Papa la beatificara, nadie la conocía. Y el próximo que van a beatificar es a Eduardo Peroni, un obispo de Buenos Aires. Pero estamos dejando atrás, y eso es lo que no sé por qué lo estamos dejando atrás, a Seferino Namuncurá. No sé si es porque es indígena, pero tiene ya de sobra, pero qué sé yo, la cantidad de, ¿cómo se llama?, de mérito para hacer ya beatificarlo. Y no sé por qué razón pasan tantos años, tanto tiempo y no lo hacen. El Papa, que me perdone el Papa, ¿no? Pero no sé por qué, porque es indígena o no sé por qué razón, pero van pasando y van beatificando a muchos y lo van dejando para atrás a Seferino Namuncurá. Eso es no es una protesta, ¿no? Es algo que muchos se preguntan. Hay que hablar con el Papa. Sí, hay que ver allegados. qué pasa. No, el tema de Mamantula, sí, decir, quizás no sé dónde estás vos, Dalmacio, pero aquí en Santiago. En Mendoza. Bien, en Santiago sí tenía. Es más,
ya hubo un intento de beatificarla en 1905, si no mal no me acuerdo, quizás Alicia o Rubén deben saber. Y ya hubo un intento de presentar la documentación para beatificarla. En Santiago del Estero sí, se la conocía. Pasa que, bueno, como le decía Alicia, si alguien va a preguntar posiblemente en el mercado en algo, quizás no la hayan conocido, pero ya, es más, ahí yo pasé una parte en un libro, Orestes de Lulo, que lo escribe en 1954, donde ya la mencionaba como, y varios historiadores santiagueños. Aquí en Santiago sí se la conocía. Bueno, voy deteniendo la grabación entonces ya. Muy Detengo la bien, grabación. muchas gracias. Gracias Listo. a todos.